Veamos un poquito entonces de qué se trata ese request y ese response. Nosotros habíamos dicho que el cliente hace una conexión vía TCP, se conecta, abre un socket con el servidor atiende esa respuesta eh, y ahí el cliente va a enviar un request. Bueno, ¿cuál es el formato de ese request? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo está conformado eso que envía para hacer el pedido del recurso al servidor? Bueno, acá tenemos un poco el formato. El formato va a ser un verbo HTTP. Ahora vamos a ver dos tipos de verbo que hay. Un header, que es una parte del request. Campos dentro de ese header, que son estos de acá. O sea, acá tenemos por un lado el verbo get. Por otro lado el recurso. Barra U, un número de ID y un query string, o sea, un URI. Vamos a tener acá. Después el protocolo HTTP. Segundo, va a ir una serie de headers. Dentro de esos headers hay algunos que son obligatorios y otros que son opcionales. Por ejemplo, el host, yo tengo que mandarle qué host, a dónde quiero buscar en qué host estoy buscando ese recurso. Entonces acá voy a mandar que necesito dentro de este host, es un nombre de host de internet. Y después una serie de campos. Muchos de estos campos son opcionales, o sea, yo puedo hacer normalmente un request con muy poquitos campos que yo envíe, pero hay muchos campos que se mandan como una cuestión de cortesía y para facilitar la negociación del contenido entre el cliente y el servidor. Porque acá estamos trabajando con una internet muy heterogénea donde el cliente y el servidor pueden soportar distintos formatos y estuvo pensado así desde el principio la web como una red de interconexión de distintos tipos de máquinas. Entonces había clientes que eran de texto, ¿no es cierto? Nosotros teníamos, como por ejemplo lo que tenemos acá, ¿no? Teníamos el primer navegador web, era un navegador de texto, después empezaron a venir los navegadores con imágenes y bueno, ya las cosas más avanzadas como las que tenemos hoy en día, pero ese protocolo ya preveía que nosotros vamos a tener una negociación de contenido donde el cliente le va a decir al servidor, mira, yo acepto de tipo, fíjense acá, por ejemplo, este header accept. Yo voy a aceptar de tipo imagen, puede ser WebP, puede ser un PNG o puede ser cualquier tipo de imagen. Vos mandame cualquier tipo de imagen y yo la voy a aceptar. Pero puede ser que acá este cliente restringe, ya no, yo solamente puedo leer JPG, mandame JPG porque si no otra cosa no entiendo. Y ahí el servidor va a tener que procesar ese header y ver si puede responder al request o no. Además se manda, por ejemplo, desde dónde, cuál fue el referido, desde dónde yo estoy accediendo a esa imagen, por ejemplo. Va a decir que, qué tipo de encoding acepta, por ejemplo, que acepta que le mande el archivo comprimido, qué lenguajes. Bueno, hay un montón de header que se pueden mandar en el pedido para habilitar que el servidor me envíe uno u otro contenido de acuerdo al header que se manda. Estos header también se usan, por ejemplo, para autorización. Después vamos a ver un ejemplo donde yo puedo mandar un token o mando como una especie de password, como una especie de clave codificada que yo mando en ese header que le permite al servidor saber si yo soy realmente quien digo ser o si tengo autorización para acceder a determinados recursos. Bien, dentro de esos verbos HTTP que nosotros podemos usar, bueno, hay varias opciones, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer distintos tipos de request. El verbo me va a establecer qué tipo de request yo voy a hacer en el HTTP. El verbo me va a establecer qué tipo de request yo voy a hacer al servidor. Entonces, por ejemplo, puede ser que sea un get, donde yo voy a obtener información. Este get es una típica operación de lectura. O sea, yo voy a hacer una lectura. Este get normalmente no va a tener ninguna consecuencia en el servidor. O sea, yo voy a hacer un get en el servidor, simplemente estoy buscando información. Si hago 10 get uno tras el otro iguales, con los mismos parámetros, con los mismos header, con el mismo URL y todo, debería devolverme el servidor, si no hubo ningún cambio interno en él, debería devolverme el mismo contenido. O sea, si yo accedo a un archivo y lo leo, siempre voy a obtener lo mismo. Un post es un verbo que lo que implica es un cambio en el servidor. O sea, yo estoy haciendo un pedido de cambio dentro del servidor. Puede ser que esté dando de alta un registro, puede ser que esté mandando un archivo para guardarlo, pero yo voy a estar haciendo un cambio y voy a modificar de alguna forma el estado interno del servidor. Head es otro verbo que se utiliza para obtener una parte del response. Yo con head estoy diciendo, bueno, mándame solamente la primera parte, o sea, mándame solamente los headers, no me mandes el body.
no me mandes, por ejemplo, se usa bastante en el caso de YouTube, por ejemplo, se usa para pedir, decir, bueno, ¿qué tamaño va a tener el video? Si yo me lo voy a querer bajar o no. Entonces, primero hace un get, pregunta, vienen los headers, dentro de esos headers puede venir, por ejemplo, dentro de esos headers de respuesta, perdón, puede llegar a venir, por ejemplo, un content length que me dice qué tamaño tiene ese archivo. Capaz que un archivo de 10 GB y yo digo, bueno, no, la verdad que no lo quiero, no quiero incurrir en el costo de obtener ese archivo. Entonces me quedo con el G y digo, no, yo no lo obtengo. No sirve para eso. Otro verbo importante, interesante, estos son los más comunes. Es put, por ejemplo, put lo que hace es actualizar poner algún valor en el servidor, es la traducción literal, pero ¿esto qué quiere decir? Normalmente la diferencia entre un put y un post es que yo un put lo puedo tirar 4 o 5 veces una tras la otra y siempre va a tener la misma consecuencia. En ese sentido se dice que es idempotente, o sea que si yo lo ejecuto 1, 2, 3, 4, 5 veces el mismo request, no va a haber ningún cambio. O sea, puede haber un cambio la primera vez y después la ejecución se va a dar de la misma forma. ¿Esto para qué me sirve? Lo mismo que un delete, lo mismo. O sea, yo digo, bueno, quiero borrar tal recurso. El recurso, por ejemplo, la primera vez lo va a borrar y la segunda vez que yo pida el mismo delete, no me va a borrar nada, pero me va a decir como que está todo bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que podamos reintentar una operación sin miedo a que me dé un problema. Yo puedo decir, bueno, voy a mandar un request y sin saber si ya terminó o no, puedo mandarlo de nuevo por las dudas porque sé que la red se me cayó o que hubo un problema y no tuve ninguna notificación de que ese pedido terminó correctamente. Options me permite a mí, ante un determinado URL o ante un determinado recurso, ver qué opciones tengo o qué verbos puedo ejecutar sobre ese recurso. ¿Bien? Hay un montón de verbos, un montonazo de verbos posibles. Acá yo les dejé un link en la Wikipedia donde pueden ver distintos, ¿no es cierto? Trace, connect, patch, bueno, hay varios. Acá explica un poquito de qué se trata esto de la idempotencia, les recomiendo que lo lean.